Con la entrada de cada nuevo año suelen hacerse balances en distintas materias basados en datos del ejercicio anterior, pese a que detrás de estas cifras existen historias personales que en el tema que hoy nos ocupa son calificadas como auténticos dramas. Me refiero al balance que hemos conocido sobre el número de víctimas que se ha cobrado la carretera. Según los datos aportados por la Dirección General de Tráfico, la cifra de fallecidos en accidentes de tráfico en 2019 fue de 1.098 personas, el mínimo histórico desde que existen registros. También hemos sabido que el número de heridos graves descendió en 174. Se trata, pues, de otro dato que nos ayuda a mantener la esperanza hacia el objetivo de víctimas cero, que supongo es alcanzar algún día con la llegada del vehículo autónomo, o lo que es lo mismo, cuando los accidentes no sean generados exclusivamente por la estupidez humana. Pero hay una cifra que nos lleva a reflexionar sobre uno de los factores que más accidentes provoca, que es el de la velocidad. Hay que reconocer que frente al cabreo generalizado que pudo suponer en su día la medida de reducir la velocidad de 100 a 90 km por hora en vías secundarias, esta ha dado resultado, al bajar en 84 el número de fallecidos en este tipo de vías, lo que supone un 9,5% menos, cifra muy próxima al 10% que se había marcado como objetivo el responsable de la DGT. Hay que felicitarse por ello. Sin embargo, y tal y como señalan las asociaciones y clubes de conductores, hay que llamar a la cautela, porque estos datos lo que corroboran es el buen comportamiento al volante de los conductores, o mejor dicho, una mayor sensibilización sobre esta materia. Pero hay que seguir insistiendo en que la cifra de fallecidos podría ser menor si las administraciones abordan el déficit de inversión en materia vial, porque el binomio prudencia y carreteras más seguras y modernas pueden darnos más alegrías el año que viene. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota de viernes, edición número 1069, en la que acabamos esta primera semana cortita del nuevo año que hemos estrenado hace tan solo 3 días, este mes de enero. Por cierto, abríguense porque de cara a la cabalgata, la noche de Reyes, del 5 al 6, se esperan temperaturas 0 grados de mínima, de madrugada, así que los Reyes vendrán bien abrigados en esa jornada. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en el análisis de los temas que hoy vamos a proponer en esta mesa de diálogo. Hoy están con nosotros Daniel Serrano. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, feliz año nuevo a todos, aunque ahora nos tiramos hasta mediados de febrero felicitando el año, pero la verdad que muy bien, con mucha fuerza para comenzar el año. Muy bien, eso está muy bien, coger fuerza, impulso, ¿no? Ana Gaviro, buenas noches, también feliz año nuevo. Muy buenas noches, feliz año nuevo a todos. Y Daniel, ahora no nos tiramos felicitando el año nuevo hasta febrero más o menos. Claro, es como debe ser, hasta el 2 de febrero, que es la fiesta de las candelas. Es verdad. Litúrgicamente está muy bien hecho. Irene Torres, buenas noches. Y buenas también noches feliz año nuevo. Y feliz año. Yo siempre he pensado cuando estaba el límite de dejar de felicitar año nuevo, y lo que dice Ana me parece una buena propuesta, la verdad. El 2 de febrero está bien, aunque es verdad que los primeros días la euforia de entrar a todos los sitios, a mí me gusta mucho. Creo que es uno de mis días favoritos del año, con esa alegría y esos propósitos que, bueno, hasta junio a veces se cumplen. Está bien. A veces, tú lo has dicho. Al menos hablamos siempre con buenas intenciones. Abel Hernández, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Felicidades a todos, un año bueno, y yo espero que continúe a lo largo del año, desarrollándose de alguna manera una nueva manera de emprender este año. No sabemos si será bueno porque según el refranero popular, año bisiesto, año incierto o algo así es que ya veremos a ver. 366 días, ¿verdad? Año bisiesto. Por cierto, tenemos el mismo calendario, no quiero decir con esto nada, que el mismo año de 1936, o sea, el mismo, idéntico. Bueno, vamos a... Oye, por cierto, sobre el tema de los accidentes de tráfico, hay que felicitarse porque ha bajado, es cifra récord, el mínimo histórico desde que hay registros, pero ciertamente las asociaciones y clubes de conductores hablan de que a esto lo que hace falta es una mayor inversión en materia vial para que se puedan reducir aún más los accidentes de tráfico. Sí, porque de los datos que dabas,
Hay un porcentaje que sí había variado, desgraciadamente a más con respecto a años anteriores, que era el de las muertes producidas en carreteras convencionales. Con lo cual ahí pues se demuestra que muy a pesar de lo que se está haciendo y de que efectivamente existe una mayor concienciación ya de los conductores, el estado de las vías también influye en ese tipo de accidentes, ¿no? Yo que lo vivo, lo sufro a diario, ¿no? Por mi trabajo, ¿no? Yo hablábamos hace poco, el último que presencié fue el camión que descarriló, se cayó a la zanja, a la altura antes de llegar a Talavera. Hizo la tijera y se cayó el camión ahí, hubo que sacarlo con grúa. Gracias a Dios no hubo que lamentar males mayores, pero sí es cierto que en las carreteras convencionales hay que echarle un poquito más. O sea, el desdoblamiento de la 430, convertirlo en autovía es ya una necesidad inminente, y muchísimas otras carreteras que ya no es que estén en mal estado, sino que están sufriendo ya prácticamente abandono total, ¿no? Hasta por los propios conductores. Irene, tú no eres conductora, pero supongo que... Yo tengo el carnet y me he propuesto como propósito de año nuevo conducir este año, porque tener el carnet y no usarlo es un poco ridículo. Creo que es el único propósito así que he hecho de verdad. Yo creo que hace falta más inversión, pero que también hace falta más responsabilidad, porque yo últimamente lo que veo muchísimo es la gente así en el coche, y me parece una locura en los pasos de cebra en todos lados. O sea, yo, aparte de la inversión, que creo que es súper importante y bueno, creo que es lo primordial, creo que diría que levantemos la cabeza cuando cogemos el coche, ¿no? Es una cosa que en carretera larga no sé, pero en ciudad yo lo veo a diario y me parece una locura, y creo que lo hace casi todo el mundo. O sea, no sé, no voy a preguntar que si lo hacéis porque es ilegal. Es una de las principales causas de accidentes. Sí, pero es tremendo, ¿eh? Sí, tienes razón totalmente. Y en vías urbanas más todavía. Bueno, claro, es que en carretera cuando voy tampoco me voy fijando, porque como voy de copiloto, pero cuando voy por la calle y me van pasando por al lado, digo, pues es que lo raro es que haya pocos atropellos hay para lo poco que levantamos la cabeza de la tecnología, es una cosa. A ver. Hombre, yo creo que falta mucha concienciación, es decir, mucha enseñanza en el tema de la conducción, ¿no? En el tema de la enseñanza de la conducción. Yo creo que ha habido periodos a lo largo de la historia reciente, ¿no?, de que no se ha enseñado convenientemente el tema de la conducción, ¿no? Parece que pasa todo de largo y no hay un aprendizaje, ¿no?, suficiente. Aquí en Mérida se está desarrollando un proyecto por parte del Ayuntamiento de Mérida, el programa de educación vial en la escuela, que es maravilloso. Además, yo no recuerdo que hayan dado datos, que hayan hecho públicos datos del desarrollo del programa, pero sí he tenido... Hace poco lo dijimos aquí, 1000 y pico de alumnos han pasado por la escuela de la Cordonera. Pero sí recuerdo haber hablado con los responsables del programa, con José Vicente entre ellos, y decirme que había muchos padres, ¿no?, que les daban la enhorabuena porque, claro, concienciar a los más pequeños significa, como en todo, que los mayores hacemos un feedback bastante más duradero y bastante más de esos que se imprimen a fuego de los que podemos hacer por nuestra cuenta. Es un programa que yo he tenido la oportunidad de vivirlo de cerca con la Asociación Síndrome de Down de Mérida, y es muy bueno. Además, la verdad es que lo hacen en un tono y con unas maneras muy asequibles, muy divertidas para los niños. Y yo, por ejemplo, como decía Abel, me pensaría si ese tipo de programas, con sus modificaciones, no extenderlo a nivel regional, porque creo que además tiene el ámbito más propicio para este tipo de programas, que es la escuela. Cierto.
Además, lo que cala desde de pequeños, eso al final queda ahí de pozo en el mayor, ¿no? También, lo que pasa es que habría que educar también a los adultos, o deberíamos reeducarnos de nuevo. Sí, pero por eso te digo que es que muchas veces que un niño pequeño con el que vas en el coche te diga no cojas el móvil porque suena el ruidito del WhatsApp, porque me lo han enseñado en el cole, porque en el programa sí, tal... Sí. Ayuda, sí. Sí, ayuda, me parece que... De todas formas, lo he leído en algún foro, pretenden hacer una actualización en Android y en iPhone para cuando se conecte el teléfono a las manos libres del coche, que se apague la pantalla. O sea, que no funcione la pantalla del móvil, para que esa tendencia de leer el WhatsApp, aunque llevemos manos libres, el pedido del WhatsApp para leer el WhatsApp, o un mensaje, pues que da igual, o sea, que para que no se vea. Ahora es voluntario. Pero eso tiene efectividad para los que cogéis el coche habitualmente como medio de trabajo. Para los curritos que cogemos el coche para desplazarnos, primero, muchos no tienen manos libres, ni tienen Bluetooth, o cuando entras en el coche ni te molestas en conectarlo porque dices, me voy a bajar en 2 minutos y medio. En teoría se debe de conectar solo. Pero ya no solamente eso, a las bicis que hacemos, porque es que yo he visto chavales en bici. Ah, bueno, sí, pero eso... Es que lo que decía Irene, de ir en un paso de peatones y de pararse, o sea, encima de pararse en medio del paso de peatones, voy a contestar. Sí. A mí me han tenido esas esperando, cosas que te quedas y dices, pero como conductor un paso de peatones, una chica que se paró justo delante del coche y no se había dado cuenta que yo estaba parado con el móvil en el paso de peatones, en medio de o sea, eso es peligrosísimo. Yo porque la vi venía con el móvil y me paré y fui prudente, pero la chica se paró delante mía. El otro día iba yo caminando y me encontré... Ha habido casos de atropellos, ¿no? Reales, por eso, claro. Y luego unos echándole la culpa a unos a otros, parece un poco... El otro día iba yo caminando y me encontré a un agente de la autoridad en su vehículo oficial, serigrafiado de la autoridad competente, y iba mirando el móvil. Ah, mira. Pues iba dando ejemplo. No, yo es que me lo encontré, es que ha sido el último día del año o el día anterior. Pero eso lo evita uno, ¿no? No, solamente uno. Bueno, entramos en materia. Tenemos que hablar ahora de otra cuestión. Vamos a hablar de dinero porque los presupuestos generales de Extremadura para 2020 contemplan partidas de inversión para la ciudad de Mérida por un total de 33,8 millones de euros, según desveló ayer el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna. Entre estas destacan las del Servicio Extremeño de Salud para la adquisición del nuevo acelerador lineal en el Hospital de Mérida, aunque la más cuantiosa es la destinada a las obras iniciadas en centros educativos de la ciudad, que cuenta con una inversión de 6,8 millones de euros. Otras partidas se refieren al mantenimiento de los compromisos en diferentes consorcios, como el del patronato del Festival del Teatro Clásico de Mérida, por un importe de 1,3 millones de euros, o la aportación anual que hace el consorcio de la Ciudad Monumental, la Junta de Extremadura. También se incluyen los 2 millones de euros para la capitalidad de Extremadura. Bueno, ¿qué os parecen estas inversiones? Si no me equivoco, viendo ayer cuando nos mandaste lo de los contenidos, digo, voy a revisar las partidas, me entretuve un ratito, eché un ratito allí. Vi lo de los 300.000 euros para hacer un nuevo plan general de ordenación urbana y examinando detalles hubo algo que me, no sé si sorprenderme o preocuparme, o como que es todo el tema del trazado del AVE. Es cierto que no ha habido un acuerdo ni un consenso con el tema de la parada del AVE, ha habido además, a medias prácticamente, gente que quiere una parte, que quiere que vaya en fondo de saco, cosa que, a mi punto de vista, creo que así tendríamos un AVE al año, entrarían, porque el AVE es alta velocidad, va a ir en línea recta, y los que piensan que hay que ponerse pues en el recorrido cercano para que el AVE paren más aves aquí. Casualmente, ahora mismo, el Partido Socialista en gobierno son los que han abanderado esa propuesta, la propuesta del fondo de saco, incluso varias. El incluirla en ese plan general, meterla dentro, sería pues no tener más opciones. Creo que antes de realizar ese plan, creo que deberíamos, sobre todo, y aunar a todas las fuerzas políticas para llegar a un consenso real sobre la ubicación de la parada del AVE. El AVE cada vez está más cerca, de hecho creo que está más cerca el AVE que el final del María Luisa, de las obras del María Luisa. Pero de todas formas, perdona, Dani, porque creo que esas obras no están incluidas en el presupuesto general de la comunidad. Aparte van a dar del Estado.
la Junta además va a dar 300.000 euros para el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Mérida. Bueno, para el plan, vale, sí, sí. Te refieres al diseño de la estación encadenado en la redacción del nuevo plan. Donde se diseña la ciudad, el nuevo proyecto de ciudad. ¿Cómo va a ser la ciudad del futuro? ¿Dónde va la estación del AVE? Luego otra cosa es quién la pague, de dónde venga, de dónde deje de venir. Me refiero al tema del diseño, la ubicación. Y creo que para esa ubicación tiene que haber un consenso real, que no lo hay. Que no lo hay. Y es más que lógico, ¿no? Y luego me faltan partidas, pues partidas del María Luisa. Te voy a hacer otra pregunta porque yo creo que tú eras concejal entonces. Hace 5 años no se votó en el primer pleno precisamente este tema de la ubicación de cambiarlo, de la sí, estación. Porque estaba en un lado, por eso digo que falta el consenso. Hay una parte que dice no, tiene que ser en Fondo de Saco, y otra parte el otro proyecto que era cerca de Sierra Carija, digamos en el trazado de la AVE. Yo además me reuní tuve un par de reuniones con el director general de Adif para el tema de la parada del AVE, y la única opción que teníamos era ponernos en el trayecto. Es que es alta velocidad. O sea, si tiene que parar el tren para meterse aquí para adentro, que no es un cercanía, no es otro, es alta velocidad. Y la distancia más rápida y más corta entre 2 puntos siempre va a ser la línea recta. Lo podemos ver como lo podamos ver. Y creo que tiene que haber un consenso real, que tienen que ceder todas las partes, pero antes de plantear y decir, esto se ubica así, aquí, porque sí, creo que se debería de llegar a un consenso y que votaran por lo menos en una gran parte, en una gran mayoría, que hubiera más fuerzas políticas, que no fuera el abanderamiento de ningún partido, que se hiciera un consenso real, porque hace falta. Irene. Yo creo que con respecto a lo que está hablando o con respecto al tema, porque son dos temas un poco... Ya que ha abierto también una espita ahí, pues porque creo que es una debate. cosa que cuando he visto lo que nos han mandado yo también he pensado, no lo del AVE concretamente, sino del Plan General de Ordenación Urbana. El año pasado el año pasado no, hace 2 o 3 años hubo un lío tremendo en el ayuntamiento porque se presentó un plan que ya estaba presupuestado por parte de la Junta que se hiciese, que no se había hecho la inversión, que no había consenso. Yo creo que antes de ponerse a aprobar y hacer el plan, hay que sentarse a ver el plan. Y creo que desde aquella vez que se montó el follón aquel y que no hubo ningún tipo de consenso, además es que no es que no hubiese consenso entre 2 grupos, es que no había consenso entre ningún grupo. Fue una cosa, aquello fue como muy llamativo, el cómo, si a ti te parece bien esto, a mí no me parece bien esto, o sea, fue caótico. Yo recuerdo las comisiones, de hecho, más caóticas de la legislatura. Entonces creo que destinar este dinero es muy necesario, porque creo que si algo necesita Mérida es la actualización de un plan general de ordenación urbana, porque el que hay es nefasto en cuanto a usos y en cuanto... No nefasto, es desactualizado. Pudo ser bueno en su día, pero en Mérida ha ido avanzando. Tenía 20 años casi. Claro, y no está nada en consonancia con el momento actual, pero creo que hacerlo un poco al estilo me la cargué porque tenemos prisa, no puede ser bueno. Si se hace como se hizo hace 2 años, no puede ser bueno. Si se hace de otra manera, bienvenido sea, porque la ciudad lo necesita. Bueno, sobre este asunto, y ahora ya volvemos a las impresiones. Bueno, pues si es verdad que se necesita un nuevo plan general de ordenación urbana. Hace muchos años que se viene demandando que los presupuestos regionales contengan una partida de 300.000 euros, que realmente 300.000 euros sirve para abrir el diseño de ese plan general de ordenación urbana. Sí. Ni mucho, o sea, que no da para mucho más. Un plan se puede ir a por un lo millón menos, y pico. efectivamente. Que no es nueva, o sea, esta partida no es nueva, esta partida ya estaba en otros presupuestos. Pero bueno, sigue estando ahí, por lo anteriormente. menos no se ha ido. Pues algo es algo. Como tú dices, que se sienten los señores representantes de los partidos políticos y que por lo menos logren poner unas bases que sean comunes a todas, independientemente de que luego puedan discutir cuestiones que a unos les pueda gustar más que a otros, pero por lo menos que se sienten y que inicien y que empiecen efectivamente a desarrollar esa inversión que Mérida lo necesita, porque después de 20 años, entre que vuelva a salir el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, pueden pasar otros 10 años más, entonces nos iríamos con ya bastantes años, ¿no? 35 años son muchos años, con lo cual es hora de ir tomándoselo en serio y sentarse para por lo menos alcanzar un mínimo sobre el que ponerse a discutir y abrir, que se pueda abrir esa inversión. Es que yo creo que también habría que hablar dentro de ese plan de qué Mérida se quiere.
y una vez que se hablase de qué Mérida se Pero por quiere, eso te digo, sería mucho más fácil plasmarlo. por eso te digo que es que tendrían que buscar un mínimo de consenso y a partir de ese mínimo de consenso ir elaborando. Yo no creo que el Plan General de Ordenación Urbana que tenemos actualmente en vigor haya sido nefasto. No, por eso digo, nefasto para ahora, no fue nefasto en su día, sino que sido actualmente nefasto, no está... Efectivamente, en sus inicios hubo un desarrollo bastante lógico y bastante bien ponderado, pero es verdad que se han quedado zonas, que también hay muchas cosas por medio, que vino una crisis, que vino un tal, que se han quedado zonas que... A medio desarrollar. Medio desarrollar, incluso infradesarrolladas. Exacto, infradesarrolladas, sí, cierto. A ver... Vamos a ver, yo creo que en principio hay medios suficientes, es decir, medios a partir de, o compartidas, digamos, de la capitalidad y otras cosas que se han ido añadiendo de más, y por eso yo creo que es en este momento cuando una ciudad como Mérida debe de tomar la iniciativa conjunta, es decir, de una ciudad que quiere un desarrollo y que no lo pide contra otras ciudades, no, sino sencillamente nosotros somos una ciudad que nos sentimos satisfechos por, lógicamente, lo que podemos alcanzar y que eso se haga poniéndolo en común, yo creo que sería lo fundamental para esta ciudad. Es un proyecto muy importante para una ciudad, estamos hablando del diseño por eso digo, para una ciudad. De nuestra ciudad, entre unas cosas y otras, como dice Ana, para los próximos 20 años. O sea, y ahí estoy totalmente de acuerdo, o sea, hay que partir de un mínimo de consenso, algo. No puede ser, aprovecha ahora y lo hago así, para que luego llegue otro para no, o nos tiremos otros 10 años, como los últimos 10 años, haciendo actualizaciones del plan cada vez que se quiere hacer una obra, porque, no porque fuera, porque ha funcionado, ya está funcionando y no da problemas hasta ahora, pero es cierto que necesita esa actualización, eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero claro, que se parta de un mínimo de consenso. Todo el mundo tiene que ceder, todo empezando por el gobierno y continuando por la oposición, pero no se puede hacer al estilo me la cargué o ahora porque sigo con prisa un plan, algo que vamos a tener durante los próximos 20 años y algo que tiene contenidos, ya digo, como es el caso de la estación del AVE y otro tipo de cuestiones que nos van a afectar a la vida del día a día durante los próximos 20 años. Pero vuelvo a insistir, perdona, Daniel, pues yo hasta que no desarrollo soy muy cabezota. En ese primer pleno del 2015, creo recordar... Sí, 2015 no sé el primero y luego se paró y se aprobó prácticamente por casi todos los grupos, que creo que el Partido Popular votó, se abstuvo, el que instara a Adif a que se recuperara el proyecto de la creación de una estación en el entorno de la alcantarilla romana. Vamos a ver, que era, en principio, fue así. Sí, fue así. Sí, quiero recordar. El primer proyecto por que tanto, había... digo, ese consenso ya está, ¿no? Yo no voté a favor. Pero tuviste, tampoco el Partido Popular se contra. abstuvo. El resto de partidos votaron a favor. Y dentro de... Nos abstuvimos el tema porque no teníamos el proyecto en global. Unas semanas después, cuando ya lo vi, yo hubiera votado en contra. Porque meter dentro, o sea, lo que tenemos es que aquí tenemos un caso aquí enfrente de la televisión. Dividir Mérida con esas vías interiores de esa manera, creo que esto ya queda atrás. Creo que la ciudad ha crecido tanto para reorganizar y se puede aprovechar con el AVE, con ese nuevo trazado del AVE, que pasa ajeno a la ciudad y no tenemos las vías dentro de la ciudad, pues se puede aprovechar. Y lo que se aprobó en ese primer pleno era cambiar de esa parada que había en Carija, que estaba en el trayecto, a que se hiciera un desvío que no era tan fondo de saco como el inicial, pero sí obligaba a entrar para salir, aunque saliera al otro lado. Cosa que iba a perder, además dicho, según técnicos de Adif, unos 20 minutos es la entrada en Mérida. Pues cuando entras en casco urbano tienes que decelerar. Por lo tanto, si tarda el tren 15 minutos, el AVE, en llegar hasta Badajoz, ¿cómo se va a tirar 20 dentro de Mérida? Si el trazado tiene que ser lineal. Por eso creo que se debe de partir de un consenso, que a lo mejor no donde Carija, se puede buscar otro sitio, o se puede valorar otro tipo de fórmula, pero tenemos que tener AVE. Es que un retraso en un tren de alta velocidad
supone que no pare, que tengamos una estación de AVE muy bonita, que van a ir los políticos y vamos a ir todos a aplaudir, a hacernos la foto, pero donde no van a parar trenes, como ha pasado ya en otras muchas paradas de España, por esos temas. Es que ha pasado ya, es que hay paradas de AVE, estaciones de AVE en otros puntos de España que tienen un uso nulo. Por ese orgullo político vamos a hacerlo aquí, que es donde queda más bonito. No se trata de donde quede más bonito, sino donde más práctico sea. Es mi opinión. Aquí hemos tenido en algunas ocasiones a Ángel Caballero, que es un técnico, creo que de solvencia reconocida, ¿no? Y él lo que dice es que él está de acuerdo con que se haga en el tema de la alcantarilla romana, porque dice, no todos los AVEs tienen que parar en Mérida. Igual que tampoco todos los AVEs Madrid y Barcelona paran en Zaragoza. Habrá AVEs que no vayan directamente de Cáceres, o sea, de Madrid, de Cáceres a Badajoz, ni tan siquiera pasar por Cáceres, y porque vamos a mueren en Badajoz, y habrá otros que sí paren en Mérida, es lo que decía él. No todos los trenes paran en todos los AVEs paran en todas las estaciones. Claro, pero Fran, hablamos de que Mérida está en intermedio. O sea, es que lo siguiente es Badajoz, que es la capital de la provincia. Es que estamos hablando de 250.000 habitantes, una ciudad de 250.000 habitantes. ¿Qué vamos a obviar a 250.000 habitantes? Porque no es que sea, es que vayamos 150, perdón. Sí, sí. No es que vayamos hacia otro sitio. No, es que es el trayecto. Es el trayecto natural del AVE que vamos a tener por aquí. Entonces, no podemos obviarlo. Y eso de no todos tienen que parar, pues si antes de plantear la estación empezamos. Además, esa conversación la tuve hace unos años con Ángel Caballero, persona a la que aprecio y estimo. Y si ya empezamos antes de plantearlo, el no todos tienen que parar, hombre, hay que hacer algo que sea útil. Yo lo que sí creo es que no todo el mundo puede coger el AVE. Lo que sí todo el mundo puede coger es un tren de altas prestaciones y de alta velocidad que no sea el AVE y que sea asequible. Y que nos pasamos la vida hablando del AVE cuando ¿quién va a poder pagar el AVE? De hecho, este año, o sea, en los primeros informes del 2020, iba a decir 2019, del 2020 lo primero que se ha visto es que el AVE era deficitario y han tenido que suprimir paradas y quitar un mogollón de temas del AVE. Entonces me asombra cómo seguimos haciendo un debate en torno a algo que se sabe que es deficitario, en vez de seguir reivindicando, bueno, que seguimos reivindicando, no digo que no se haga, pero en vez de reivindicar que todas esas inversiones y todo eso se haga para un tren que todo el mundo pueda coger y sea sostenible, no sé, es un que poco... no solamente para la gente que salga de aquí de Extremadura y se vaya. Ya, pero vamos a pensar en la gente que se tiene que ir también de Extremadura. Las que no vienen, que hay mucha gente, sobre todo muchos a nivel empresarial, de que no vienen a Extremadura. ¿Por qué? Porque no hay medio de transporte. Yo he ido en mi empresa a convenciones que se han hecho en prácticamente todas las partes de España, porque se movían los compañeros en AVE, y sin embargo aquí no se ha hecho ninguna. Porque dice, ¿y cómo vamos los de Barcelona? ¿Y cómo vamos los de Madrid? Sí, pero que hay más trenes que el AVE. Sí, pero es que venirse en tren desde aquí es cogerlo ya. Claro, es que ese es el problema. Bueno, eso estamos de acuerdo en eso. Ha comenzado ya el AVE low cost, el AFLO. Alta velocidad low cost, que ha comenzado ya este año en Madrid y Barcelona, y que igual que los aviones, pues más asequible, ¿no? Pero en cualquier caso, efectivamente, no todos los trenes son AVE. Y por hilar un poco temas a presupuestos, creo que una cosa que le falta... Claro, que habíamos venido a hablar. Es que era de lo que habíamos venido. Yo digo, bueno, no sé. Por hablar de mi libro un poco, creo que algo que le falta a estos presupuestos que tuvo hace un par de años y que se trabajó mucho para Mérida concretamente, y no quiero hablar de presupuestos regionales en global, sino de traerlo a lo que estamos hablando, que es para Mérida, se tuvieron bastante, creo que fueron 2 o 3 partidas de inversión en los barrios concretas, una de cultura, otra de actualización, no me acuerdo si era informática, bueno, no me acuerdo muy bien, pero eran 2 proyectos muy concretos que iban dirigidos a los barrios de Mérida y que yo los he hecho en falta, no sé si porque no los hay o porque en la nota de prensa que dio, la rueda de prensa que dio a Yosuna no los ha nombrado. Yo los he hecho en falta porque creo que al final acercar los presupuestos no solo locales sino regionales a toda la ciudad y no centrarlo solo en... Porque al final todos estos eventos de los que hablamos son eventos muy en el centro, ¿no? Muy que no dejan de hacer el epicentro, o sea, de fomentar que todas las actividades sean allí, y esos 2 proyectos a mí me parecían bastante interesantes y ya te digo que no sé si no los hay o no los hay. Pues que en la nota de prensa no se ha emitido. Pero creo que eran bastante importantes y que también decían un poco de qué tipo de
ciudad queremos, no solo hablando de ordenación urbana, hablando de qué tipo de tren, qué tipo de ciudad queremos y a quién queremos dirigir nuestra ciudad, si es es al turismo por una gran parte, pero si también es a los emeritenses. A mí me gustaría resaltar que no se comentó ayer, creo, yo no lo he leído en ningún sitio, los 6 millones de euros que se dedican a la promoción del empleo. Se dedican 6 millones de euros entre escuelas, taller, programas de empleo, de autoempleo para la ciudad de Mérida. Creo que también es importante. El plan de empleo social, que ahora se llama de otra manera. El programa Crisol, todos estos programas que además estamos muy habituados a leerlos y a escucharlos en los medios de comunicación. Y me sorprende que ayer no se resaltara eso, más teniendo en cuenta en la situación en la que estamos, ¿no? Que bueno, que el empleo sigue siendo, es verdad, que no deja de ser empleo público, empleo temporal, que podemos ponerle todos los peros que queramos, lo de pan para hoy, hambre para mañana, pero es verdad que son 6 millones de euros y que creo que es importante. Y también he hecho en falta, lo había comentado antes Dani muy por encima, la partida del María Luisa, que no tenga nombre y apellido. Que puede ser que esté en cualquier otro sitio del presupuesto, pero sí es verdad que la Junta se comprometió junto con el Ministerio y el Ayuntamiento a participar de la rehabilitación de ese teatro, como ha participado de la rehabilitación de los principales teatros en las principales ciudades de Extremadura. Y sí he echado en falta que no esté esa partida con nombres y apellidos, que probablemente esté en alguna de las partidas de cultura, de rehabilitación general. Sí, puede ser. Pero sí es verdad que hombre, que me extraña que no lo hayan destacado desde el Ayuntamiento. Hoy hemos conocido los datos del paro, 92 desempleados menos en Mérida en el mes de diciembre con respecto al mes de noviembre, 22 si los comparamos con el mes de diciembre de 2000, menos también con el mes de diciembre de 2018, 6.255 personas son las que están en estos momentos censadas en las oficinas de empleo del Servicio Público de Empleo, de los que 2.529 son hombres y 3.726 mujeres. Este es el mal endémico que tenemos en Extremadura, el paro femenino y juvenil. Abel. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, hay un montón de cosas dentro de estos presupuestos generales, es decir, que como decíamos antes, hay que llegar a acuerdos, llegar a desarrollar determinados problemas y programas que a veces se solapan unos con otros y que lógicamente solamente nos van a llevar a no desarrollar una ciudad del todo. Me da la sensación de que podemos carecer de el hecho de desarrollar esa ciudad y no hacerlo por ir poniéndole parches a unas cosas y a otras, ¿no? Bueno. Que en un momento me parece que tendríamos que cogerlo el toro por los cuernos. Y yo lo que creo es que si durante tantos meses, porque yo estuve 4 años haciendo estadísticas sobre empleo en Mérida, y durante los 4 años que estuve haciendo estadísticas sobre empleo en Mérida, el paro femenino era un problema y era mayor que el masculino, y me cuesta entender cómo siendo... Específico. Efectivamente, como siendo algo que se pronuncia en el tiempo, no hay programas específicos. Sí que hay una mayor puntuación si eres mujer y tienes más de 45 años y qué tal, pero por ejemplo las mujeres de menos de 25 años, que hay muchas más mujeres para que hombres, están ahí un poco en un limbo porque, o sea, realmente si hay un problema, atájalo con una solución, no cada mes salgas con cara de pena diciendo que hay un problema, no sé. Es una cosa que me cuesta mucho entender porque han sido 4 años y además no solo en Mérida, porque bueno, hubo meses en los que también hice ese mismo estudio de Plasencia, Badajoz, Cáceres, y es que en casi todas las ciudades de Extremadura hay el mismo problema. En los pueblos no pasa tanto, pero en las ciudades sí que es una cuestión que está muy, muy marcada. Si está muy marcada es un problema que la Junta de Extremadura, yo creo que, si yo lo he visto, que no soy una experta, yo entiendo que ellos lo han tenido que ver y de verdad no han hecho nada. No sé, lo dejo ahí como reflexión, ¿no? Hay ayudas e incentivos al autoempleo femenino, sí, pero es que, mayores que a los hombres, pero no medidas específicas como tal. Efectivamente, es que las ayudas al autoempleo, quien se mete en una ayuda al autoempleo al final se da cuenta que
por mucho que seas mujer, por mucho que seas menor de 45 años, llega un momento en que dices, bueno, es que la ayuda que me dan me ha servido para muy poco, porque además lo tengo bastante más complicado que un hombre en mis mismas circunstancias. Entonces, quizás un plan específico, igual que hay un plan específico para el empleo joven, un plan de primera oportunidad, un plan específico para mujeres, sobre todo en un rango de edad específico, sí sería interesante que fuera además a nivel regional, o por lo menos destinado a la población femenina de las grandes ciudades. Y teniendo en cuenta que además estos estudios están hechos por sectores, que no hacen falta que vengamos y lo inventemos. Sí, pero además, mira, ese mismo problema se daba antes también en los pueblos pequeños y se corrigió de una manera, bueno, pues bastante efectiva, creo, a mi parecer, por lo menos así lo demuestran los números, con el tema de el alta de las personas que ayudan a autónomos en explotaciones ganaderas, los trabajadores no a cargo de reconocido. autónomos, efectivamente. Y eso lo atajó bastante, o bajó bastante las cifras de mujeres desempleadas en los pueblos. Obviamente en las ciudades no iría directamente a incidir en ese sector, sobre el sector agroganadero, agroalimentario, pero sí es verdad que se podría articular pues un plan parecido como... Para las mujeres, efectivamente. Bueno, vamos a hablar de política, que está la cosa súper animada. Antes de salir a ver lo que pasa este domingo en la sesión de investidura que comienza, el debate y el discurso del candidato a la presidencia del gobierno, de Pedro Sánchez, tenemos que pararnos en una historia que ha ocurrido en Cáceres, concretamente con un concejal de esta localidad. El Ministerio de Justicia ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si el mensaje publicado este pasado lunes en el perfil de Twitter del concejal del Ayuntamiento de Cáceres, Teófilo Amores, en el que deseaba la muerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es constitutivo de delito. Según ha informado el departamento que dirige Dolores Salgado, en un comunicado, Justicia ha pedido al Ministerio Público que estudie el contenido difundido el pasado 30 de diciembre contra el jefe del Ejecutivo y su mujer, por si cabe emprender acciones legales contra este concejal no adscrito al Ayuntamiento, que abandonó Vox el pasado mes de octubre. Justicia subraya en su denuncia que el hecho forma parte de una peligrosa, dice, escalada de agresividad verbal como estrategia política en redes sociales, especialmente contra el presidente del Gobierno y su familia, que daña la convivencia pacífica como bien jurídico penalmente protegido. Amores escribió en Twitter: el gran felón merece la horca, quisiera verlo como a Mussolini, muerto y colgado por los pies, y a su felona igual. Tanto el mensaje como la cuenta fueron eliminadas. Abel. Me parece una barbaridad, es decir, bueno, me parece no solamente esas palabras, ¿no?, que lógicamente pronunciar sobre alguien como si alguien pudiera, ¿no?, ir en contra de una persona solo y exclusivamente por no estar de acuerdo con lo que se dice y en cómo se dice, me parece que debería de actuarse contra esa persona. Ana. Pues efectivamente me parece una barbaridad que haya un mensaje de este tipo en Twitter, pero desgraciadamente, y con esto no quiero defender a este señor que no conozco, de hecho es que no sabía ni quién era, tuve que buscar a ver quién era porque no sabía quién era cuando... Es que hay muchas otras frases parecidas en Twitter, pero ya no es que tengan como objeto los políticos, sino como objeto los políticos, los empresarios, los toreros, los futbolistas o las futbolistas, porque yo el otro día vi un mensaje en Twitter dirigido hacia una de las chicas de las futbolistas de la selección española por el tema de la huelga esta que han mantenido los equipos de fútbol femenino, que era muy parecido. Entonces, es verdad que demuestra que hay que poner unas reglas mínimas legales para actuar en Twitter. Es necesario, creo que es necesario, no solamente en este país, sino en todos los países. Hay muchos que ya están empezando a legislar al respecto y creo que es necesario. Y bueno, esto y que se haya producido en Twitter
lo único que constata es lo que muchos venimos observando desde hace o sea, hace un tiempo ya considerable, sobre estas redes sociales, que por lo menos este señor no se ha amparado en el anonimato. Ha escrito con su cuenta y con su nombre. Sí. Pero es verdad que desde hace mucho tiempo venimos viendo que Twitter se está llenando, o sea, es el basurero público o el burladero preciso para la difamación pública de cualquier persona, ocupe el cargo que ocupe, tenga la ocupación que tenga, sea hombre, mujer, amarillo o blanco, da igual. Irene. Yo creo que, o sea, es una barbaridad lo que pasa en las redes sociales y bueno, en las redes sociales en general hay un ambiente de crispación que a mí en ese sentido me abruma muchísimo, porque creo que con ese tipo de mensajes y ese tipo de agresiones, porque no deja de ser una agresión, no es una agresión física, pero es una agresión verbal. Pero me gustaría un poco, sobre este tema concreto, ponerlo un poco entre pinzas, porque incluso ha salido el alcalde de Cáceres a decir, bueno, salió primero este señor a decir que le habían robado la cuenta de Twitter, que él no había sido, que él nunca usa Twitter, que él usa Facebook, pero que Twitter no lo usa, y que le habían hackeado la cuenta y le había puesto a alguien. Y bueno, han salido incluso el alcalde de Cáceres, que evidentemente no es sospechoso de ser de su signo político, a decir que este señor es una buena persona y que no, bajo ningún concepto cree que haya sido él quien ha puesto eso. Yo no le conozco, por tanto yo digo lo que he leído del tema, es decir, que igual que digo una cosa, digo la otra. Incluso ya digo que el mismo alcalde de Cáceres, que es de otro partido político y es de otro signo político, ha salido a decir que por lo que le conocen, que se va a investigar, pero que por lo que le conocen cree que este señor no ha sido, que es una venganza al haber abandonado un partido político. Y si lo dice gente de otro signo político, entiendo que será que igual que tiene credibilidad una cosa, ahora mismo para mí es un tema que está muy entre pinzas, no sé, me parece un poco, que sea verdad o no, pero no acusando a esa persona hasta que en este momento, incluso gente cercana a él diciendo, gente no cercana a él, perdón, diciendo que no podría ser, me gustaría por mi parte ponerlo un poco en cuarentena, pero sí hablar de la importancia de que los mensajes que lanzamos en redes sociales van dirigidos a personas, que como nos ponemos detrás de una pantalla nos creemos que somos inmunes a todo y que nadie se pondría delante de el presidente del gobierno y le diría me gustaría verte colgado. O sea, es una cuestión que tienen las redes sociales y que creo que si empezamos siendo responsables nosotros mismos y con nuestro entorno, es decir, si vemos que un amigo nuestro, una amiga nuestra pone ese tipo de cosas, yo creo que tenemos que empezar por llamarle la atención y no reírle la gracia, que muchas veces, o con famosos que hacen bromas así de ese tipo, ¿no? Como lo ha puesto un famoso, todo el mundo nos volvemos locos, a la retuitear, o creo que pues, empieza como todo, como lo que hablábamos antes, creo que el cambio empieza en nosotras y en cambiar nuestro entorno. Dani. Yo no conozco a este señor, pero sí es cierto que leí, digo que él decía que no había sido, que le han podido hackear la cuenta, es muy factible. Me parece una burrada, la verdad, el mensaje. Pero también me parece una burrada ese tipo de mensajes que se lanzan contra otras personas, aunque no sean presidente del gobierno. Porque parece que decimos ahora, es una burrada, estamos todos de acuerdo, es una burrada, cuando se lo dicen al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero claro, si se lo decían a Rajoy o se lo dicen a otro, parece que estaba bien dicho, aceptado. O cuando un medio local que había hace un tiempo aquí en Mérida, muy subvencionado por el Ayuntamiento y por la Junta de Extremadura, hizo un artículo donde pedían arrancar mi cabeza. Había que arrancarle la cabeza a Serrano. Y subvencionado. Y en papel. Eso se puso. Parece que depende de quién sea o depende de lo que piense, está bien o mal. Yo pienso que está mal. Una cosa y la otra. O sea, creo que hay que medirlo. Twitter, sobre todo mucha gente joven, no entiende a dónde llega, porque es que llega a mucho más de donde nosotros nos imaginamos, ¿no? Cualquier que en un momento dado, en un momento de calentón, de una discusión con alguien y pones un tweet, un pequeño tweet, que lo lanzas ahí, que son 140 caracteres que haces en un momento con el móvil, pero que tiene una expansión brutal. Y creo que hay que condenarlo todo, una manera y otra. Evidentemente. Es necesaria una regulación básica para utilizar. Totalmente. Hemos hablado además de una ocasión precisamente sobre este tema, la regulación en las redes sociales, ¿no? Ya que parece ser que la moderación en muchas personas no es una de sus virtudes, no digo que esta lo sea o no, pero que al menos existe una regulación. Igual que aquí existe un código deontológico en un medio de comunicación,
más como este que tiene una licencia, que precisa de una licencia para poder emitir pública, pues en las redes sociales, que son también medios de difusión públicos de mucho alcance, sobre todo por aquellas personas que tienen muchos seguidores, pues debería regularse, establecerse un código, una reglamentación. Una regulación mínima, sí. Una regulación mínima que tú puedas, porque es verdad que luego tú haces una denuncia contra la compañía, contra la gestión, la propia Twitter, ¿no? Denuncias, Twitter puede borrar, no borrar, según consideren, pero es que luego te vas a un juzgado y... Bueno, en este caso además es un delito de odio, es sí, decir, sí, si esa persona lo hubiese hecho, efectivamente, no es la red social por la que lo ha hecho, es lo que ha dicho. Sí, pero que la mayoría, que hay muchos delitos de odio y luego te das cuenta de que dices, vale, es que hasta los propios jueces no saben qué hacer al tratarse de una difusión en una red social, porque no tienen donde, ¿sabes? Que yo muchas creo que veces la también, línea es lo que cuesta un poco marcar, porque al final... en este caso es muy evidente, pero en este caso es demasiado evidente. ¿Os acordáis del rapero aquel que hizo también un mensaje por Twitter? Baltonic. El Baltonic. Y lógicamente pues se le condenó. Y hubo una protesta en las redes sociales brutal también de apoyo a este personaje, ¿no? Y por eso digo que ¿dónde están los límites? O sea, si lo hace el Baltonic está bien, y si lo hace, tiene toda la pinta de que le hayan hackeado la cuenta. O sea, no veo yo una persona mayor poniendo eso. No lo conozco personalmente, pero me creo la misma versión que dijo el alcalde, creo en la presunción de inocencia, para que lo haya puesto él. Y condeno una cosa como condeno la otra. Pero parece ser que hay una parte que está bien vista por una parte de esta población, depende de quién. Y eso es lo que a mí me repatea enormemente. Si lo condenamos, vamos a condenarlo todo. ¿Está mal hecho? Sí, yo estoy de acuerdo que está mal hecho. Es que a lo mejor lo que hay que mirar son las condenas, no lo que se condena. Es que los temas son más amplios. Es decir, yo no sé no me acuerdo qué condena le pusieron. Es que era muy similar a las palabras. No, me refiero no al tema de las condenas, me refiero a lo que dijo era muy similar. Sí, yo no estoy dudando lo que dijo, estoy dando la condena que se le puso. Sí, bueno, oye, muy rápido, en menos de un minuto, por favor, os pido un balance de lo que va a ocurrir estos Reyes Magos que van a estar tenidos por la actualidad política, por la sesión de investidura que comienza el domingo y presumiblemente se acabe o finalice el día 7, el martes día 7. A ver, ¿qué opináis? En breve, en poco. Irene. Pues en primer lugar animaría a todo el mundo que está en su casa a leerse los 2 acuerdos que se han firmado antes de ponerse a hablar a lo loco sin opinar, sino que se lean el contenido de los acuerdos. Y en segundo lugar creo que el martes habrá gobierno. Dani. Me los he leído. Un desastre. Un desastre. Wow. Me los he leído. Tú también, ¿no? A ver. Un auténtico... al principio pensé que eran memes. La primera vez pensé que era un meme. Digo, no es posible. Digo que... sobre todo hablando con el tema de RC, ¿no? El de Unidas Podemos y el Partido Socialista, pues ya lo hemos leído, lo hemos discutido y bueno, no deja de ser propuestas distintas a lo mejor a lo que yo pienso, pero son propuestas para el conjunto de España. Pero el del PNV y el de RC, para que se abstengan, o sea, es un desastre. A mí, por no decir una palabrota, me acongoja la futura situación. Y con respecto a lo que ha dicho Arrimadas, cuando le dice que va a llamar a los varones para que no le apoyen a Sánchez, y ahora Vara dice que lo que tiene que hacer es votarlo, ¿dónde está nuestro Vara? Aquel que dijo lo mismo, y dice, pues yo me voy con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, si hay que gobernar con el apoyo de los independentistas. ¿Dónde está ese Vara? Abel. Hombre, yo creo que las cosas casi siempre acaban llegando a límites que pueden entenderse. Es decir, ha habido un acuerdo entre 2 partidos políticos, en este caso Partido Socialista, Izquierda Unida Podemos, ¿no? Y después ha habido un intento de arreglar la situación de este país, porque aquí no se arregla todo porque unos digan una cosa u otra, ¿no? Lo que está claro es que ha habido una parte de la ciudadanía, en este caso catalana, Esquerra Republicana, ¿no?, que llegan a acuerdos y que dicen además vamos a hacer acuerdos a más largo plazo, en 15 días,
porque de alguna manera algo se tiene que solucionar, ¿no? Y por lo tanto yo entiendo que ya era hora de que en este país no fuera solo enfrentamiento, sino que también pueda haber distensión. Eso es lo que ha faltado durante mucho tiempo en este país. Y yo creo que eso es normal. Si ahora alguien dice, por ejemplo, Guillermo Fernández Vara le dice a Arrimadas, oiga, si usted quería solucionar este problema, lo hubiera solucionado, no llame todo el día, vamos a arreglarlo porque usted quiera, ¿no? No. Lógicamente, en este país España, que ya digo el nombre de España, lo quiero decir muy ampliamente, es decir, España necesita arreglos, y aquellos que no los quieran, pues que no los quieran. No se metan a arreglar absolutamente nada, pero por lo menos den la posibilidad de arreglar las cosas. Ana. Bueno, pues yo creo que todos debemos estar contentos porque los Reyes Magos nos van a traer, bueno o malo, ya veremos, un gobierno que ya nos hacía falta. Creo que ya está bien. Lo que espero es que no se les olvide a los Reyes Magos las urnas y no las vuelvan a dejar aquí al ladito de casa, porque, bueno, se ha llegado a un acuerdo, la aritmética parlamentaria es la que es, el problema es que va a ser, la investidura va a ser por un precio tan ajustado, o un número de votos tan ajustado en este caso, que me imagino que será además el número de votos que vamos a tener pues prácticamente a lo largo de la mayoría de las iniciativas parlamentarias que se presenten en la legislatura, con lo cual no sé yo si la legislatura va a ser una legislatura como la que todos desearíamos, una legislatura estable y que por fin se pueda volver a poner en marcha este país, que yo creo que ya es hora. Bueno, nos tenemos que ir. Espero que hayáis escrito vuestras respectivas cartas a los Reyes Magos y que os traigan muchas cosas, y habéis sido buenos, ¿eh? ¿Habéis sido buenos o no? Bueno, yo he tenido mis días, la verdad. Bueno, en cualquier caso, decir que nosotros les llevaremos la cabalgata de Mérida en la noche del día 5, recuerden, aquí en Televisión Extremeña, para los más pequeños y también para los mayores, y esperemos que les traigan muchas cosas. Dani, que te sea propicio también. Muchísimas gracias, es lo que nos queda, por lo menos la ilusión de los Reyes Magos. Lo otro, ojalá, yo le pido a los Reyes que ojalá, como dicen, que el político siga siendo como ha sido hasta ahora, que de esas cosas que no cumpla determinadas cosas que ha firmado, que se le olvide y tengamos un gobierno en paz, ojalá. Ana. Bueno, pues nada, feliz noche de Reyes a todos, que Melchor, Gaspar y Baltasar vengan cargaditos de buenos deseos, buenas intenciones y sobre todo mucho trabajo para todos. Bueno, es un buen deseo. Irene. Bueno, y felices fiestas, y yo creo que lo que le podemos pedir a los Reyes es que la gente mantenga este espíritu navideño de tanta tranquilidad, tanta paz, tanto cariño, pues que lo mantenga todo el año, ¿no? Que no sea una cosa que... Bueno, no sé, yo se lo pido a los Reyes y a lo mejor, pues como ellas que he sido buena... Te hagan caso. Abel. Bueno, yo sigo pidiendo, lógicamente, paz, concordia y tranquilidad, sencillamente. Venga, pues nos quedamos con eso. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y emplazándoles a una edición de La Picota. Será ya el martes, después de Reyes, día 7, coincidiendo con la segunda votación de la sesión de investidura a la presidencia del Gobierno. Hasta entonces, buenas noches, sean felices y disfruten mucho de esta festividad, sobre todo los más pequeños.